מדליקה נרות שבת וכל הילדים עומדים סביבה. לפעמותים שולחים מבט שיש בו אור וחום ואהבה. אמא מברכת שבת שלום. Shabbat Shalom. Finalizamos este Shabbat el libro de Bamidbar con dos parashiot, Matot y Mas'eh, que son las que cierran de alguna manera el recorrido del pueblo de Israel en el desierto, ya que el libro de Devarim que iniciaremos próximamente es la gran despedida de Moshe. Pero esta semana nos permitiremos dedicar el comentario a alguien que ha sido de alguna forma el GPS, el conductor, el motivador, aquel que nos ha permitido la comprensión de la Torá de una manera mucho más amplia y profunda. Y hablamos de Rashi. Este domingo es el aniversario, el 29 de Tamuz, es el aniversario 912 del fallecimiento de Rashi, y deberíamos decir también Jodesh Tov, porque el lunes ya comienza el mes de Av. ¿Quién fue Rashi? Cuentan nuestros Jajamim con una frase muy significativa: Shaka Hashemesh Vezarja Hashemesh. Se puso el sol y salió el sol. En el año 1038 fallece Rabenu Ha'ai Gaon, el último de los Geonitas. Y en el año 1040, en la ciudad de Troyes, en Francia, nace Shlomo Yitzhaki, quien fue el acompañante permanente de todas las ediciones de la Torá. Prácticamente no existe una edición de la Torá sin el Perush de Rashi. Lo bati lefaresh ela peshuto shel mikra. No vine sino a explicar el pshat, lo literal de la Torá. Pero esa frase dicha por un sabio de estos quilates nos invita a indagar qué es el Peshat de la Torá. Entonces tendríamos que observar que de acuerdo al exégesis que nos presenta Rashi, que hay un Peshat, hay algo literal superficial y un literal profundo. Cuentan, y así trae las narraciones que pasan de boca en boca y de generación en generación, que la aparición de Rashi en el escenario, en la plataforma de la exégesis judía, era que al llegar un momento donde no había explicación o no tenían forma de llegar a una explicación que satisfaga las necesidades de su maestro y de sus compañeros, por la noche
Rashi anotaba la respuesta y la introducía, la incorporaba en los escritos de su maestro para de alguna manera poder iluminar con ese concepto magnífico que él tenía para poder explicar lo que hasta ese momento era inexplicable. Conocedor como pocos de la literatura previa a sus días, trajo casi todos los midrashim e incluso midrashim que hoy se han perdido para poder traer jurisprudencia en sus explicaciones. Citó a los grandes, incluso a algunos casi contemporáneos suyos que fueron los instauradores de la gramática hebrea. Tuve la posibilidad de tener en mis manos el Mahberet Menahem, que es un opúsculo, un librito pequeño que Rashi lo conoció, Menahem ben Serok o ben Saruk, de acuerdo a las diferentes pronunciaciones, y trajo un sinfín de maestros, de exégetas que colaboraron para levantar el monumental Perush Rashi. Rashi tenía una escritura especial que es el Ktav Rashi y lo tenemos en los libros. Hoy, lamentablemente, que las generaciones han bajado, si bien tenemos multiplicación en la cantidad de estudiantes de centros de estudios, el formato del conocimiento se hace cada vez más accesible al público y es válido también, pero el Ktav Rashi es una forma, una tipografía hoy en el idioma de las computadoras, que Rashi escribía y era su sello. En una oportunidad, uno de los profesores con que me tocó estudiar, un gran, tal vez era el mayor entendido en la obra de Rashi, nos comprometió en el estudio y nos enseñó una frase que decía Roshi lifnei Rashi, mi cabeza, mi entendimiento antes que sumergirme en Rashi. ¿Por qué? Porque teníamos que entender y tratar de leer cómo Rashi abordaba el texto de la Torá y por supuesto del Talmud, que no llegó a completar toda la explicación, para poder de alguna manera entender qué palabras lo llevó a explicar, qué conceptos lo llevó a saltear, qué conceptos lo llevó a comparar, e incluso hay toda una literatura, hay varios tomos, varios ejemplares de libros que hablan de la utilización de idioma extranjero para poder explicar y que la gente entienda, porque ese es el objetivo de un gran maestro. No mostrarse, no demostrar sus conocimientos, sino que efectivamente que la gente comprenda, y digo entre paréntesis, cumpla mejor las enseñanzas de la Torá. Rabbi Shlomo Yitzhaki tuvo hijas, no tuvo hijos, y de ellos salieron dos grandes maestros también, Rabbenu Tam y el Rashbam. Rabbenu Tam, que fue uno de los grandes sabios de los Tosafot, de los talmudistas posteriores, y el Rashbam, que fue un gran exégeta, tal vez aún
más literal que su propio abuelo. En el Museo de la Diáspora, en la Universidad de Tel Aviv, está la silla de Rashi. Posiblemente sea una réplica, pero era el aposento, el lugar donde Rashi estudiaba, y Rashi, como personaje destacado, tal vez fue de lo más significativo que hemos tenido en nuestra tradición y la exégesis, los explicadores de la Biblia. Esta semana está asignada por varios aniversarios importantes. Tenemos a Rashi al principio de semana, el 1 de Av, el fallecimiento de Aarón Cohen, y estoy dejando para la próxima entrega un poco algunos comentarios sobre otro grande que revolucionó el pensamiento y la conducta mística del pueblo judío, que fue Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, el Ari Akadosh, que corresponde para la próxima semana, pero no nos vamos a adelantar. ¿Qué hicimos hoy entonces? Y lo haremos ahora periódicamente para no caer siempre en las explicaciones, que siempre la Torá tiene alguna novedad, pero creímos importante en épocas donde muchos se catalogan, se auto llaman rabinos, grandes rabinos, rabinos principales o rabinos superiores, a explicar a uno que fue grande de verdad. Y fue tan grande que su enseñanza la quiso hacer anónima. Que tenga todos Shabbat Shalom, Hazak, Hazak, Benit Hazek, con el final del libro de Bamidbar, y que comencemos el Jodesh Av, que si bien está dicho que cuando comienza el mes de Av disminuimos la alegría, que este año se cambie y que se transforme estos momentos asiagos en momentos de buenas noticias, de salud, de paz, prosperidad y de Shalom al Israel. Shabbat Shalom. אמא מדליקה נרות שבת, ושמש כבר נוטה לעבר ים. מעל ירד החושך עוד מעט, החור ישרה בבית לעולם. אמא מברכת שבת שלום, ואמא מתפללת שבת שלום. אמא מאחלת שבת שלום לכל המשפחה שלה. אמא מברכת שבת שלום, ואמא מתפללת שבת שלום. אמא מאחלת שבת שלום לכל המשפחה שלה. שבת שלום.